En este video le voy a mostrar la importancia y el uso de la tabla dinámica. ¿Para qué se utiliza una tabla dinámica? Para resumir o destacar la información más importante dentro de una tabla original. Para poder generar el proceso, tengo 5 ejemplos que voy a realizar. Lo primero que debo de hacer es seleccionar la tabla original para luego insertar mi tabla dinámica. Me voy a la ficha insertar, le indico que es una tabla dinámica la que voy a agregar. Estando acá me indica si lo quiero dentro de una hoja nueva o de una hoja de cálculo existente. En este caso ya tengo una hoja para cada uno de los ejercicios que voy realizando, entonces le digo hoja de cálculo existente. Me posiciono en la ubicación, me voy hacia la hoja que dice ejemplo 1 y le indico en qué posición necesito establecer mi tabla dinámica, que para este caso solo selecciono nada más la posición donde lo quiero establecer, luego presiono aceptar. Estando acá ya se me muestran los diferentes campos y hacia dónde necesito yo arrastrar dicha información. Para el primer ejemplo me están pidiendo la cantidad de personas por departamento. Entonces voy a hacer lo siguiente. Si por ejemplo me están diciendo las personas, si vengo y hago esto, los nombres los arrastro hacia fila, solo me van a aparecer quiénes son, pero no cuántos hay. Y yo lo que necesito no es saber quiénes son, sino que la cantidad de cuántas personas se encuentran. Entonces vengo y hago esto. El campo nombre lo muevo hacia valores para que en ese caso me cuente el número de personas que tengo dentro de ese campo. Luego me está pidiendo por cada uno de los departamentos. Entonces el rango departamento lo arrastro y lo selecciono a fila. Podría dejarlo acá. Aquí ya se entiende perfectamente lo que me están pidiendo. Dice cantidad de personas por departamento. En el área de administración tengo 5, comercio tengo 6, en marketing tengo 5. Para el total son 16 personas las que tengo dentro de cada uno de los departamentos. Podría representarla así, o por ejemplo, si dentro de las columnas considero que se entiende, también podría hacerlo. Pero en este caso considero que se entiende más dentro de las filas, entonces lo dejo acá. Ya tengo mi primer ejemplo, ahora voy con el siguiente ejemplo. Siempre teniendo seleccionada toda la tabla que necesito generar la tabla dinámica, entonces me voy a la ficha de insertar, le digo tabla dinámica, lo necesito dentro de una hoja de cálculo existente, que para este sería el ejemplo número 2. Estando acá solo le ubico la posición y acá me está pidiendo el sueldo mínimo por delegación y cargo. Entonces los campos que necesito, que en el caso sería sueldo, como estoy hablando de cantidades monetarias, lo voy a mover hacia valores. Luego me pide por delegación y cargo, entonces la delegación podría moverla a fila, de igual manera el cargo. Podría estar acá o podría estar acá, solo que aquí casi no se entiende, entonces voy a regresar cargo hacia fila. Y aquí ya lo tengo. Otra forma también podría ser, por ejemplo, la delegación, asignarla como un filtro. Si yo quiero nada más que me muestre la delegación centro, por ejemplo, ahí se va a filtrar. Nada más me van a aparecer todos aquellos que sean de la delegación centro y así para cada uno de ellos. Lo puedo dejar también como un filtro la delegación. Va a depender como yo quiera ver los elementos o lo podría dejar como lo tenía anteriormente. Así. Bueno, en este caso lo voy a utilizar como un filtro para ir seleccionando por delegación. Entonces, como ya lo tengo, luego me está pidiendo el sueldo mínimo. Si no conociéramos ahorita el uso de la tabla dinámica, lo tendríamos que hacer a través de las funciones estadísticas, que el proceso es un poquito más largo. Pero como acá ya estamos aprendiendo a conocer la tabla dinámica, me está pidiendo el sueldo mínimo. Entonces solo me vengo a valores, le digo configuración de campo de valores y acá necesito que sea el dato mínimo que me muestre dentro de cada una de las delegaciones. Presiono aceptar y aquí automáticamente ya cambia la información. Me está mostrando el sueldo mínimo. Como estoy hablando de cantidades monetarias, entonces solo le cambio el formato de número para que se entienda un poquito mejor el contenido. Ya teniendo eso, voy con mi tercera tabla. Igual, teniendo seleccionada, me voy a la ficha de insertar, le digo tabla dinámica, la necesito dentro de una hoja de cálculo existente, que sería para el tercer ejemplo, y le indico la posición. Aquí me está pidiendo la suma y promedio de sueldo por departamento. Entonces, como quiero la suma del sueldo, lo arrastro hacia valores y ya se me muestra. Luego necesito el departamento.
tengo los dos, pero en este caso el departamento ya existe y solo tengo la suma. Me hace falta obtener el promedio. Para obtener el promedio, lo que voy a hacer es lo siguiente. Vengo y vuelvo a agarrar el sueldo y lo arrastro nuevamente a esos valores, solo que me muestra siempre la suma. Entonces vengo a configurarlo, le digo configuración de campo de valor. Para este caso necesito el promedio, presiono aceptar y aquí ya me muestra la suma y el promedio por cada uno de los departamentos. Le cambio el formato de número, lo dejo contabilidad y ya tengo ese otro. Hago el mismo proceso para mi tercer tabla dinámica. Me voy a insertar, le digo tabla dinámica, hoja de cálculo existente, sería para mi cuarto ejemplo. La posición no lo necesito y para este caso sería el sueldo más alto por departamento y cargo. Entonces me está diciendo el sueldo más alto, necesito el otro campo que sería departamento y al final el cargo, el campo de cargo. Y ya tengo los tres campos que necesito. Solo que para este caso la suma me está dando la suma general y necesito nada más los más altos. Entonces vengo a configurar y le digo que necesito el más alto, max. Y aquí automáticamente ya cambia dicha información. Hago el mismo proceso, le cambio el formato para que sea un poquito más entendible. Y acá ya tengo el sueldo más alto por departamento y cargo. Lo mismo sería para el último ejemplo. Teniendo seleccionada mi tabla dinámica, le indico hacia dónde quiero agregarla, que en este caso sería para el ejemplo número 5. Y aquí me está indicando la cantidad de cargos por delegación. Como está diciendo cantidad de cargos, entonces cargo para que me cuente y luego la delegación. Y acá ya tengo, dice que el centro son 5, centro 6, norte 5 y sur 5. Ya teniendo la información que necesito dentro de mi tabla dinámica, acá ya se me muestra el resumen de lo que me están pidiendo, la cantidad de cargos por delegación. Ya si quiero saber, por ejemplo, quiénes son, entonces podrías arrastrar el campo nombre hacia filas si lo deseo, pero como en este caso está bastante resumido lo que me están pidiendo, entonces así es como quedaría mi tabla dinámica. También lo que podría hacer, cambiar el diseño si así lo quisiera. Por cada una de las tablas dinámicas también le puedo ir cambiando el diseño de mi tabla dinámica. Un diseño diferente que mejor me parece. Por ejemplo ese. Igual podría ser el mismo proceso para las demás. Luego me está pidiendo por cada tabla dinámica crear un gráfico dinámico. Para crear el gráfico es bastante sencillo. Solo le doy clic a la tabla que quiero generar el gráfico. Me voy a la ficha insertar, en este caso gráfico dinámico, porque depende de una tabla dinámica. Le indico cuál es el gráfico que quiero agregar y acá ya lo tengo. Si quiero cambiarle el formato, lo podría hacer acá del formato que ya tengo predeterminado, pero si en algún dado caso, por ejemplo, ese formato no me parece, entonces lo puedo hacer a través de la ficha formato y aquí le cambio, o incluso desde acá también. Aquí podría ir seleccionando el tipo de formato que quiero que lleve mi tabla dinámica. Y así es como lo voy a ir personalizando. Igual la barra, si quiero personalizarlo, solo la selecciono y le cambio el color. Y así es como puedo ir representando mi información. Y aquí le cambio el color del texto para que se vea. Y acá ya está. Y así es como voy insertando cada uno de los gráficos dinámicos por cada tabla dinámica que se va insertando.